Bueno, muchachos, esa es la introducción a filosofía. Ya estamos finalizando este primer periodo. Esta parte de herramientas del manejo del lenguaje, de conocer unos principios y conocer poco a poco la historia de la filosofía. Este primer periodo fue más que todo introducción al mundo filosófico, acompañado con el libro del mundo de Sofía. Entonces, sin más preámbulo, hacemos un repaso general de lo que hemos visto. Uno, el concepto etimológico de la palabra filosofía. Recordemos que viene del griego philos, amor, sophos, sofía. Posteriormente ya iremos conociendo que a través de la historia y los grandes peritos de la materia de la filosofía ha ido profundizando que no solamente nos quedamos con la palabra etimológica de la palabra filosofía, amor a la sabiduría, sino que también tiene un arte, tiene una presencia en todo conocimiento, en todo saber. Por eso se puede decir que en la filosofía, en otros aspectos, a ver muchachos, ¿cómo le puedo decir? El arte de preguntar, el arte de no tragar todo entero, el arte de decir el porqué de las cosas. Uno cuando es chiquito va mirando, observando, se va sorprendiendo, esto es nuevo para mí, no lo sabía, ¿cómo se llama? ¿Que esto se come? ¿Qué hace esto? Se pregunta cosas de lo cotidiano. Pero también este mundo de la filosofía es el preguntar por la vida, el hombre, porque existe el hombre y su entorno de muchas cosas. Por eso la clave de este mundo de la filosofía es la observación, es el asombro, lo nuevo. Bien lo dice el mundo de Sofía en los primeros capítulos o primeras líneas que estamos leyendo. Esa sensibilidad que tiene el niño de preguntar, del asombro, y no lo que se está perdiendo el hombre ya más adulto, que es el que puedo decir yo, pierde esa gracia de estar preguntando todo porque ya se la sabe, me las sé todas, ya no hay necesidad de preguntar más, ya la ciencia lo responde, pero hay cosas que también se tiene que ir preguntando. Hay muchas cosas de profundidad que no hay que perder esa parte de ese conocimiento, ir avanzando, de ir preguntando, de ir ahondando más el conocimiento. Por eso la clave de todo filósofo, la característica de todo filósofo es el asombro. Por eso la parte mitológica, los mitos, poder responder de los fenómenos para esta cultura en ese primer tiempo era asombro. La observación, ¿por qué pasa esto? Y lo respondía a través de los dioses del Olimpo, del mundo griego, del mundo romano. Y si queremos saber de otras culturas, también del mundo egipcio, que son politeístas, los dioses, y de otras religiones grandes, que también se preguntaban del entorno. Por eso el arte de preguntar es la curiosidad. Pero a veces las preguntas son tan abiertas que la misma respuesta no queda ahí. Esa respuesta también me surge otra duda, me nace otra duda. Por eso el gran filósofo ve la realidad y se pregunta el por qué, las causas últimas, por qué sucede todo esto, ir más atrás. Esta consecuencia que estoy mirando ahora tiene que haber sido de una causa, pero esa causa fue consecuencia en ese momento, tuvo que haber sido de otra causa y cada vez más atrás. Entonces cuando empieza el hombre a abrir su mente, a organizarse en sociedad, surgen los problemas. Y a partir de esos problemas también surge la inquietud. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué estamos mal? Recordemos que la filosofía no es una ciencia exacta, o sea que ya tiene la respuesta así. Es una ciencia que, sociológicamente hablando, un estudio sociológico se pregunta, pero para una cultura es verdad, pero para otra cultura no es verdad. Pero cuando se responde una pregunta, surge otra pregunta.
Nadie está contento con las respuestas. Bien, entonces la filosofía se pregunta la totalidad del entorno, no de algo pequeño, del entorno en general. La simple pregunta, ¿qué es la vida? Es una totalidad grande. Para algunos, defender la vida es un derecho a la vida. Para otros, la vida no sirve para nada, el sinsentido de la vida. Pero para otros es buscar esas preguntas. Ahora, ¿quedaría mal yo como filósofo, o como todos los conocidos que conozco de filósofos, en una tertulia filosófica, quedarme quieto? Listo, ya se respondió y quedamos así. No. La filosofía inclusive sigue surgiendo a preguntar a través de los tiempos. Cada hito histórico que conocemos nace de una pregunta. Podríamos decir que estos que conocemos en la historia general, que la historia antigua, la historia medieval, la historia renacentista, moderna, contemporánea, postmoderna, surge a través de unos hechos históricos fuertes que cambian el rumbo de la historia. Cambia el rumbo de cómo comportarnos, de cómo pensar y ver la realidad. Entonces, vemos dentro del lenguaje que pasamos del mito de responder a través de los dioses, llega un momento en que empiezan los presocráticos. Eso es lo que se llama el paso del mito al logos. De algo de los fenómenos respondiendo a pasar a la razón, explicar razones últimas. Y surgen los presocráticos, que ya lo conocemos en clase, que se dividen en dos grupos grandes. Hay presocráticos que son idealistas a través de la razón, ideas, y hay otros que son materialistas, que ven la realidad. Y hay otros que los clasifican en presocráticos monistas, un solo elemento, y otros materialistas, pluralistas, que se puede decir que son varios elementos. Y eso lo vimos clasificando y según sus argumentos. Pero ¿qué estoy diciendo acá? Que también dentro de la filosofía, el mundo, el lenguaje filosófico, nos hablamos de dos mundos. El mundo sensible, que yo ya le he dicho, no se confunda con la psicología. Ay, soy sensible. No, dentro del mundo de la filosofía, el mundo sensible es lo que vemos a través de los sentidos. Lo que toco, lo que olfateo, lo que observo, lo que escucho, lo que degusto. O sea, a través de los sentidos, en filosofía se llama mundo sensible, o el mundo tangible, o el mundo material. Y está el mundo suprasensible. Supra significa más allá. Entonces está la idea, que también sería el mundo inteligible, la inteligencia. Eso sería, esos lenguajes propiamente filosóficos. Entonces hablamos de los presocráticos, que va a decir el arjé, el principio, la causa primera de lo que observamos. En este caso, primero, todo esa parte se puede decir metafísico. Es una disciplina de la filosofía, una rama de la filosofía más allá de lo físico. Entonces, se preguntan, de lo que observo de mi entorno, ¿cómo surgió? Ahí está la pregunta cosmológica, el estudio del cosmos. En otro lenguaje filosófico sería la cosmogonía, cosmos, gonía, gonos, origen, el origen del cosmos. Entonces, vamos a ir aprendiendo cierto léxico filosófico del mundo sensible, del mundo suprasensible. Y se preguntaban en entornos presocráticos. Y ya lo conocemos y ustedes hicieron unas actividades correspondientes, cada uno con su arjé. Pero también preguntándose al actual es, ¿por qué este presocrático decía que su arjé es tal elemento? ¿Cuál era su argumento? Y es ahí donde tenemos que ir a descubrir. Luego pasamos ya a otro tema de la filosofía dentro del mundo de la introducción, el asunto de los métodos filosóficos a lo largo de toda la historia. O sea, damos pinceladas de cómo se preguntaban ellos y los peritos de la materia descubrieron que tal filósofo utilizaba este tal método. Entonces ahí tenemos la mayéutica, que lo conocemos, Sócrates, la dialéctica con Platón a través de los diálogos,
la lógica, organizar mis ideas, que sea coherente, Aristóteles. Nos pasamos a la época medieval, la época del teocentrismo, todo centrado en Dios, y cómo a través de los argumentos defiendo la fe en ese tiempo, la medieval. Y entre ellos tenemos a Santo Tomás. Y se data de que a Santo Tomás él utilizó el método de la escolástica. Recordemos que escolástica significa scholorum en latín, y significa a través de las escuelas. Y que tiene 3 pasos: la lección, la quaestio y la disputación. La lección, la pregunta y la discusión para llegar a una verdad. En ese caso, defender un dogma de fe. Entonces, la escolástica con Santo Tomás. Luego pasamos a otro giro, ya un poquito renacentista moderna, con René Descartes. René Descartes se le dice que a través del discurso del método y que lleva unos pasos, unas evidencias, que son 4, que eso ustedes ya lo conocen. Entonces él conoce también como el método cartesiano. Y ahí se profundiza un poquito el mundo de la matemática. Luego pasamos más adelante en la parte de Emmanuel Kant. Se dice que también él utilizó el método de la trascendente. También se puede decir que está dentro del mundo de la fenomenología. O sea, cómo a través de los fenómenos, también me pregunto, yo te puedo tener una interpretación subjetiva desde mi punto de vista a un punto de vista más objetivo, o sea, ir más a fondo. Generalmente, lo subjetivo puede estar errado. Lo que yo percibo puede ser para mí una verdad, pero para otro, en otro contexto, viendo el mismo objeto, puede cambiar otra verdad. Entonces, por eso se llama subjetivo. Pero el objeto de observación sería objetivo y tiene unas características especiales. Está el método estructuralista, cómo se estructura nuestro lenguaje, la parte lingüística, Fernández de Saussure, que eso ya lo conocemos un poquito. Pero esos son métodos, cómo estamos llevando el orden de nuestras ideas, el orden de preguntar y dónde dar ciertas verdades en un contexto de cierta época. O sea, el filósofo no se queda quieto, el filósofo se pregunta, se interroga una vez más. Entonces, acá va a aparecer unas características. Entonces, características de la filosofía. 1. Universal. Problemática. Reflexiva. Sistemática. Crítica. Objetiva. Racional y metódica. Lo que he dicho, lo que se ha leído, se resume en todas esas características. Lo que nos preguntamos ahora, aquí y ahora, lo puede estar preguntando en otro lugar. Por eso es universal. Cada vez cuando alguien piensa y no traga entero todo lo que se escucha o se dice, surge esa pregunta, sale una duda y sale una problemática. Y esa problemática deja abierta una pregunta. Y esa pregunta es buscar qué se puede hacer, qué se puede cambiar. Dentro del mundo de la filosofía se pueden decir que surgen otras ramas del saber. Está el saber matemático, el saber lingüístico, el saber geográfico, el saber político, el saber de los diferentes saberes. Entonces también tienen su filosofía, su manera de pensar, su manera de conocer y darse a conocer a los demás. Por eso, se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, por el simple hecho de preguntar. Y a través de preguntar surgen las diferentes ciencias del saber. Entonces, resumiendo, a lo largo de la historia han aparecido diferentes disciplinas filosóficas. Acá lo van a aparecer. Entonces tenemos la cosmología, que ya lo hemos dicho con los presocráticos, la antropología, la metafísica, la epistemología, la teología, la sociología, la política, la psicología, la axiológica, la estética, diferentes saberes, desde uno y su entorno, desde uno y la comunidad. Entonces, esto es el preámbulo de la introducción a la filosofía.
hasta ahora es un abrebocas. Hasta ahora estamos entrando a lo que es verdaderamente la filosofía. Por eso, en este repaso general, lo que estoy diciendo es que todos los días hacemos filosofía, sino que técnicamente el lenguaje lo estamos conociendo poco a poco. Bien, los invito para seguir leyendo el mundo de la filosofía. Es un libro interesante en un lenguaje que podemos entender por medio de una novela de una chica, Sofía, que a través de una carta sale un mundo de cuestionamientos y que la mamá la ve como loca. La ve porque se hace esas preguntas. Si el común de la gente es el vivir por el vivir y no preguntándose el por qué vivimos, para qué vivimos, por qué existo yo y otras preguntas más fundamentales. Entonces, muchachos, seguimos ahondando en una segunda temática.